Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Nicole Ortega y es un honor darles la bienvenida al seminario de capacitación para estudiantes de quinto a 10º nivel de la prestigiosa Universidad Técnica del Norte. Este evento será retransmitido por nuestra página de YouTube. Recuerden que todos los participantes podrán realizar sus preguntas al finalizar cada ponencia. Vamos a dar inicio a este seminario con la intervención del Inge Cosme Mejía con el tema Uso de software libre para diseño orgánico. Bienvenido, ingeniero, gracias por su presencia, le cedo la palabra. Gracias, Nicole. Buenas tardes con todos. Gracias por estar aquí también. Bien, vamos a hacerlo un poquito interactivo este curso. Voy a hablar yo unos minutos, pero luego quiero que cada uno esté trabajando en sus casas. Así es que voy en este instante en el chat a enviarles dos enlaces. El primero es para que se descarguen el software Mesh Mixer. No es pesado ni tampoco es largo de instalarse, así es que por eso lo estamos haciendo en este instante. Y el segundo enlace es para que por favor se descarguen e instalen el software de Cura, ¿sí? Ahí están los dos enlaces, pueden descargarlos por favor. Y vamos a iniciar entonces, voy a compartir la pantalla por aquí. Para la primera parte de la presentación voy a tener activa mi cámara, la segunda, como ya tengo que usar los softwares, tal vez se consuman muchos recursos, entonces ahí tal vez apague la cámara, ¿sí? Entonces, vamos por aquí. ¿Me confirman si es que están viendo la pantalla, por favor? Sí, Inge, sí se puede ver. Perfecto. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en el uso de software libre para diseño orgánico. Ayer ya tuvimos una charla en la que nos decía, pues, el ingeniero Erazo, ciertas características del diseño, sobre todo enfocado a reconocer cuándo es un diseño y cuándo es un modelado. En el diseño orgánico se puede decir que nosotros tenemos una interacción entre estos dos elementos. Porque si bien está basado sobre todo en un modelado basado en la parte orgánica, este modelado llega a aterrizarse en un diseño que nos va a permitir a nosotros darle una funcionalidad, darle un uso específico, ¿sí? Entonces, por este momento, quiero que por favor en el chat, vamos a darles 30 segunditos, en el chat me pongan qué se les viene a la cabeza a ustedes al escuchar diseño orgánico. Rapidito, una frase, una palabra, todo lo que ustedes quieran. La versión que esté más alta, la que soporte su computadora en base a la pregunta que nos decían por ahí de qué versión descargamos del Mesh Mixer, la 3.5 creo que es la última. Descárguese en cualquiera, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Vamos a traer. Yo tengo la 3, sí, la 3.5, pero no importa, la que ustedes quieran pueden descargarse. A ver, en el chat entonces, quiero ver de todos los que están aquí conectados, cuáles son sus comentarios, cuáles son son 52 personas, así es que ese chat debe no parar de sonar en decir qué se les viene a la cabeza por diseño orgánico. A ver, vamos a darles 30 segundos. Bien, ya nos están llegando algunas entradas. Algunos nos dicen que es un diseño enfocado en órganos o la biología, un diseño natural, basado en la naturaleza, que tiene la forma o parte de una estructura biológica. Muy bien, interesante. Basándose en los patrones que la naturaleza nos provee, también interesante. Diseño en base a un material orgánico. Bien. ¿Qué más? Basado en la naturaleza, por ahí algunos ya coinciden. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la cabeza por diseño orgánico? ¿Qué se refiere? Ahora está de moda escuchar que todo es orgánico. Entonces ahora hasta el diseño también es orgánico. ¿Qué se les viene a la cabeza? Con materiales orgánicos, perfecto. Que tiene una organicidad de trabajo. Interesante, interesante. Ya vamos a ver qué nomás nos dice el concepto de diseño orgánico, pero la idea era ahora el observar y analizar qué entienden ustedes. Diseño libre basado en la naturaleza y del gusto para la vista, perfecto. Interesante aporte también. Basado en elementos orgánicos. Bien, vamos a ir ahí completando. Se han acabado ya los 30 segundos. Les agradezco a las personas que han intervenido. Y pues
vamos a analizar la parte del diseño orgánico previo al uso del software, porque primero hay que entender qué es el diseño orgánico para después decir, ah, este software me sirve para hacer esto, ¿no? Entonces vamos a entender qué es la parte del diseño orgánico. Para eso, entonces, hoy vamos a dedicarnos a ver qué es el diseño orgánico, luego veremos el software Mesh Mixer, veremos el software Cura, y si es que nos da el tiempo, ojalá, espero que sí, trataremos de acabar un caso de estudio de diseño orgánico basado en unos elementos que vamos a ejecutar usando Mesh Mixer. Por eso, mientras se da esta exposición, pues vayan descargando y vayan instalando ustedes también el Mesh Mixer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos aporta el diseño orgánico. Primero, la palabra diseño, según la RAE, nos dice que es la traza o delineación de una figura, ¿sí? También nos propone que es un proyecto, plan que configura algo, o es una concepción original de un objeto destinado a la producción en serie. Esos son los conceptos que nos brinda la RAE en cuanto a diseño. Todos están basados en que tiene que ver con una figura, con un elemento que nosotros estamos delineando, que estamos trazando, que estamos generando un concepto. Nuestra idea queremos plasmarlo sobre el papel, sobre un software, todo lo demás. Queremos hacer que esto funcione, que sea un plan que sirva para configurar algo, que nos permita confeccionarlo de manera que luego a futuro nos permita fabricarlo en serie, que permita, adicionando a esto, que permita el que se pueda usar para cada una de las características del usuario. O sea, hay algunos conceptos de la parte de diseño que vamos nosotros a ir interactuando. Y la parte de orgánico, según la RAE, nos dice que es dicho de un cuerpo que está con disposición o aptitud para vivir, pues esa es la principal definición de orgánico, ¿no? Y es lo que primero se nos viene en la cabeza. Sin embargo, también podemos ver que está constituido por partes que forman un conjunto coherente, algo así como los enlaces que nosotros podemos encontrarnos, por ejemplo, en los materiales metálicos, ¿sí? En donde todos están formando parte de un conjunto coherente y son estructuras cristalinas que se van entrelazando entre ellas, ¿sí? Cada una de esas moléculas y por eso son fuertes esos enlaces, ¿de acuerdo? Que tienen ese conjunto coherente cada una de las partes adecuadas para que funcione bien, para que se acople en el entorno, para que se adapte a su entorno, para que no sea un elemento que sea un elemento disruptor del entorno. Y el otro concepto es que atañe a la constitución de corporaciones o entidades colectivas o a sus funciones o ejercicios. Eso también nos dice orgánico. Entonces, hay varios conceptos, sin embargo, el más se nos acerca de esa parte del análisis del constituido por partes que forman un conjunto coherente, ¿sí? Y que van a estar con una disposición que no la vamos a decir nosotros como ingenieros con una aptitud para vivir, pero sí con una funcionalidad, con un destino de uso para ese elemento, ¿sí? Algunos ya nos han dado aquí conceptos de diseño orgánico y vamos a ver entonces qué es el diseño orgánico. En su concepto dado por la RAE nos dice que es un enfoque humanizador del diseño, en donde la interconexión y el espíritu de la naturaleza con la base del diseño, son la base del diseño orgánico, perdón. Aquí nos vamos a encontrar infinidad de tipos de diseño orgánico en diferentes aplicaciones. Vamos a encontrar diseño orgánico en el diseño industrial, en el diseño de productos, en el diseño de biomecánica. O sea, aplicaciones hay un montón y ya vamos a ver por qué. Porque la idea del diseño es tratar de acercarnos a esa concepción de lo que muchos han dicho hoy en el chat. Hoy nos han dicho que está basado en la naturaleza, que es llamativo a la vista, que está basado en la geometría que podemos encontrar en la naturaleza. Miren, hay una infinidad de metodologías que utiliza el diseño orgánico para poder adaptar esos elementos. Los encontramos a nivel de mobiliario, los encontramos a nivel de edificios, los encontramos a nivel de robots, a nivel de máquinas que asimilan o que se asemejan al comportamiento, porque miren, yo creo que el diseñador o el elemento de diseño más grande ha sido directamente la naturaleza. La naturaleza nos brinda unos ejemplos de diseño perfecto, de los cuales nosotros podemos absorber un funcionamiento perfecto en sus diferentes instancias, ¿sí? En donde nosotros, como humanos, nos basamos en ese espíritu de la naturaleza, en esa interconexión con la naturaleza para proponer nuestros propios conceptos, conceptos de máquinas, de elementos funcionales que imiten ese comportamiento de esos elementos de la naturaleza
y que nos permitan a nosotros, directamente, pues, establecer que ese funcionamiento que nosotros vemos, esa aerodinámica en un ave, esa aerodinámica en un pez dentro de la parte de su cuerpo, la posición inspirado en las aves, después de muchos análisis, después de intentar de hacer muchas cosas, y si ustedes buscan la parte de lo que se conoce un subtema del diseño orgánico, que es el diseño biomimético, el diseño biomimético intenta copiar exactamente el movimiento de lo que encontramos en la naturaleza para poder generar conceptos funcionales netamente, ¿sí? Que nos permitan a nosotros optimizar recursos. Por ejemplo, se está buscando ahora tener unas alas de aviones que tengan el movimiento y que asemeje o que asimile el movimiento de las plumas de las aves, ¿sí? Una de las mayores aves que la naturaleza logra poner en vuelo es el cisne, ¿sí? Es un animal, es majestuoso, es grande, sin embargo, para su tamaño y peso, pues se analiza bastante porque esa configuración de sus alas permite mantenerse en vuelos largos, le permite planear, le permite arrancar con velocidad. Sí, y cuando se hacen los análisis de este tipo de seres vivos, de este tipo de organismos, para pasarlos a la parte de las maquinarias, en donde se busca cómo se optimiza los recursos. Entonces, en la actualidad se está haciendo investigaciones para sacar un diseño de un ala de avión que tenga movimientos similares, no los mismos, no exactamente iguales porque son difíciles de replicar, pero sí que permita analizar cómo se posicionan las plumas y las aves de los cisnes para mantenerse en vuelo, optimizando energía, para poder realizar un buen planeado, para tener un aterrizaje suave y leve, en donde pues el ala ya no se mantiene recta, sino que ya tiene ciertas curvaturas, tiene elementos que les permite asimilar como que fuera una posición de dedos. Si ustedes buscan en el internet sobre el diseño biomimético, van a encontrar un montón de estas aplicaciones, como el tren bala de Japón, se asimila a uno de los azores, que es uno de las aves que cazan a alta velocidad, en donde coge exactamente la curva aerodinámica de su pico y cabeza para romper la barrera del sonido, el tren bala que nosotros tenemos en Japón. Entonces, hay un montón de elementos funcionales que están basados en la naturaleza. Ahora, ¿qué problemática hay en esos elementos funcionales? Resulta que esos elementos funcionales, a pesar de que estamos nosotros acostumbrados a trabajar con muchos elementos que tienen ecuaciones y demás, resulta que esos elementos funcionales están basados en curvas de la naturaleza y no todas esas curvas de la naturaleza son curvas fáciles y sencillas de modelar o fáciles y sencillas de dibujar en un software, ¿sí? Y es por ello que existen ciertas herramientas que nos permiten a nosotros, a partir de un escaneo 3D, a partir de una fotografía, absorber esa curvatura para empezar a hacer los análisis y empezar a generar nuestros conceptos, lo que sería un diseño orgánico, basarnos en esas formas. Entonces, esas formas no son curvas que podemos decir tiene un radio de tanto, que tiene un valor de arco que va de tal a tal posición, no, son curvas que no podemos nosotros encontrar exactamente el tipo de curvatura, el tipo de radio, y que además de ello llaman la atención y que su proceso de manufactura no siempre es muy sencillo para aplicarlo, ¿no? Se requiere otros procesos de manufactura que se acoplen. Sin embargo, comparando la inversión necesaria para aplicar un proceso de manufactura con todo lo que se puede optimizar porque permite ahorrar dinero, ya no consume tanta energía y demás, entonces nos permite a nosotros decir, sí, este diseño es funcional a la larga. Entonces el diseño orgánico por eso está tomando auge porque ahora se analiza cómo las plantas, por ejemplo, hacen la fotosíntesis y los paneles solares se están construyendo basados en cómo está la distribución de las células de las plantas para absorber la energía solar para realizar la fotosíntesis. De la misma manera ahora se están realizando y diseñando los paneles solares bajo esa estructura. Entonces, tenemos una infinidad de ejemplos de cada uno de estos elementos con los que se está utilizando el diseño orgánico para la aplicación de cada uno de estos elementos, ¿sí? Ahora,
Dentro de todo esto, la fundamentación que tiene el diseño orgánico es que se basa principalmente en la observación de la naturaleza, como acabé de mencionar en varios ejemplos, en la evolución que ha tenido la naturaleza para lograr ciertas cosas también, y en esas lecciones que nos da la naturaleza en cuanto al diseño, en cuanto a sus estructuras. Hay un elemento que está basado en el diseño orgánico que se hizo famoso porque es uno de los primeros experimentos, de los primeros, no experimentos, de los primeros diseños que están basados en la naturaleza. No sé si alguno de ustedes ahí en el chat nos puede decir cuál de ellos, si es que lo han escuchado, cuál de ellos y que es muy famoso y que ahora se lo utiliza en todo lado y es tan común que no nos hemos puesto nosotros a pensar que en realidad ese es uno de los elementos que está inspirado en la naturaleza. A ver, por ahí, vamos a darles unos segunditos para que puedan ustedes responderme a ver si es que saben cuál es uno de esos elementos que están inspirados en la naturaleza y que lo usamos comúnmente, ¿sí? Que lo tenemos en muchos lugares, pero que no nos dimos cuenta de que estaba inspirado en la naturaleza y que, es más, ni siquiera se nota como que estuviera inspirado en la naturaleza. A ver, escríbanos en el chat a ver cuál es la idea de lo que ustedes tienen pensado. La ropa, ¿no? El velero, ¿no? Todavía. Bueno, están basados, pero algo más común, algo que usan ustedes. Yo no creo que usen ustedes del velero, ¿no? Diariamente. Algo que usen, que sea más común. Un invernadero, un mouse. Bueno, esas son cosas que ya han sido más adelante. Uno mucho más antiguo. Les voy a decir cuál es. Es el velcro. Sí saben cuál es el velcro, ¿verdad? Es esa bandita que tiene un lado una parte bastante lanuda y al otro lado tiene como unos ganchitos, ¿sí? Unos ganchitos que están diseñados para anclarse en ese elemento. Y el velcro se utiliza ahora para desde sujetar zapatos hasta sujetar cargas de gran peso, ¿sí? Entonces, el velcro es uno de esos experimentos, de uno de esos diseños, mejor dicho, que está basado en la naturaleza, que está utilizando el mismo concepto que utilizan los insectos para anclarse, sí que utilizan unos elementos que tienen la misma configuración de sus patas para anclar los elementos. El velcro es uno de los elementos más antiguos y que casi no le prestamos atención, pero es uno de los que está basado en ese principio de funcionamiento en el diseño orgánico. Entonces, no solamente el diseño orgánico es copiar la forma de la naturaleza en cuanto a la parte visible y que se llame la atención, sino copiar esa forma para su aplicación funcional, como vemos en esa parte del velcro, el copiar esos ganchos del velcro para que tenga su aplicación funcional. Y de eso nos vamos a encontrar bastante, y no el hecho de que nosotros estudiemos ingeniería mecatrónica quiere decir que no debemos basarnos en el diseño orgánico, más bien es en donde debemos nosotros ir aterrizando todos nuestros conceptos, porque a la larga, si nosotros queremos ser innovadores y si queremos lograr llamar la atención al mercado, no solamente buscando el funcionamiento de un elemento, sino queremos ser innovadores y entrar al mercado, si ustedes como clientes piensen que no son ingenieros mecatrónicos, si ustedes como clientes les ponen al frente una máquina trituradora de botellas cuadrada que ocupa el espacio así, con una máquina trituradora de botellas que tiene la forma de una botella, que tiene curvas, que llama la atención, ¿a cuál se irían ustedes a ver qué es lo que tiene? A ver en el chat, pónganos, ¿a cuál se irían? Muy lentos para escribir en el chat, es que así les tengo activos, si no se me duermen, después de comer da sueño, entonces prefiero que escriban ahí en el chat, que estén moviendo los dedos, a la que tiene relación en calidad-precio, a la que llama la atención. No sabemos ni cuánto cuesta, ni la calidad es la misma. Las dos funcionan. ¿Cuánto cuesta? No sabemos todavía. ¿Sí? Solamente en base al ejemplo vamos a hacer.
a la que nos llama la atención, a la más estética, porque normalmente eso es lo que hace el ser humano. Lo que le llama la atención, lo que ve más bonito, la acepta. Ahora, ahí sí viene lo que dice nuestro compañero. ¿Eso que está más bonito será más barato? ¿Será tal vez más costoso? ¿En verdad hará sus funciones o no? Ese es nuestro papel, en cambio, como diseñadores. Como diseñadores, nuestro papel no solamente es buscar que la máquina sea bonita, se puede decir entre comillas, para poder ser observada, sino que esa bonita para poder ser observada tenga por dentro una estructura que soporte, que tenga la resistencia adecuada, que soporte las cargas adecuadas, que además por dentro tenga la funcionalidad y la calidad requerida, que además para poder ensamblarla sea fácil de producir, sea fácil de ensamblar, sea fácil de manufacturar, ¿sí? Entonces, normalmente estamos acostumbrados porque todo es cuadrado, el ejecutarlo, pero inclusive en el cuadrado nosotros tenemos desperdicio de material porque necesitamos usar tubería de cierto espesor que va a estar distribuida en sitios en donde inclusive va a haber partes en las que no es necesario tener esos espesores, donde no es necesario tener tal vez esas columnas, esas vigas estrictamente en esa posición y donde podemos empezar a darles formas para que tenga la misma aplicabilidad, que tenga la misma resistencia, pero que empiece a llamar la atención y que su proceso de manufactura no sea tan costoso ni tan complejo. Ahí viene el trabajo nuestro como diseñadores y eso viene a la larga con experiencia. Van a empezar ustedes haciendo sus conceptos cuadrados, pero tienen que poco a poco ir buscando la forma de que esos conceptos cuadrados, sin perder su capacidad de carga, sin perder su funcionalidad, sin perder su calidad, tengan ese plus que les va a permitir a ustedes insertarse en el mercado, mantenerse como innovadores y sobre todo brindar un producto de calidad. Entonces, ahí ingresa la parte del diseño orgánico, porque el diseño orgánico es una estructura inmensa. Hay una infinidad de textos que les invito a que puedan revisarlos, que están basados en el diseño orgánico aplicado hacia la ingeniería, en donde no solo la ingeniería, también están enfocados a la arquitectura. Miren que en la arquitectura también tenemos casas muy hermosas y que son funcionales, no son casas que en el primer temblor se caen y demás, sino que en verdad son elementos estructurales que soportan las cargas que deben soportar y para eso están diseñadas, ¿sí? Entonces, este diseño orgánico lo que nos dice es, hey, no pierda el tiempo usted inventándose el agua tibia, porque resulta que al frente suyo con ese insecto que está volando, con esa lagartija que está por aquí, con estos elementos que usted tiene en la naturaleza, usted ya tiene las claves del diseño para solucionar ciertos problemas. Entonces no intente inventarse el agua tibia y más bien estúdielos para que usted pueda basar sus conceptos en estos diseños orgánicos, ¿sí? Entonces voy a poner aquí unos ejemplos nada más previo al ingreso a lo que vamos a hacer para poder enfocarnos. Este es el diseño de una arquitectura orgánica. Es una arquitectura que tiene cada una de sus posiciones adecuadamente distribuidas, que no daña el entorno natural y que además de ello, esta configuración, si lo vemos a nivel estructural, es una configuración bastante sólida, ¿sí? Bastante sólida y además de ello tiene una distribución de tal manera que permite tener al menos 6 horas de luz solar sin necesidad de consumo de energía interna. Miren, la parte del diseño orgánico, porque está basado en elementos que tienen curvaturas que permite absorber la posición, absorber las ondas de luz y mediante la posición del sol mantener esa luminosidad en la parte interior. Entonces, aporta con varios elementos. Vamos a ver otro. Yo por ahí vi que alguien puso que el diseño de sillas y demás están basados en la naturaleza. Hay un montón de cosas que están basadas en la naturaleza. Y el diseño de elementos que están basados en la naturaleza también están enfocados para que esos elementos que vayan a ser utilizados en la naturaleza no sean unos elementos disruptores, sino sean elementos que se camuflen con la naturaleza, que estén en conjunto con la naturaleza, que no dañen el paisaje, como se sabe decir entre comillas. Uno de estos elementos de esta silla vegetal, que está diseñada por los hermanos Ronan y Erwan, que esta silla asemeja unas ramificaciones, no pierde su nivel estructural, su nivel de soporte y demás, sin embargo, sus formas, su adecuación permite que se confunda y que se camufle con la naturaleza, no sea un elemento disruptor en lugares en donde se utilice para casas de campo y demás elementos, ¿sí? Hay otros diseños, en cambio, que están basados en la naturaleza y que son y se convierten en elementos funcionales.
Este zapato que está aquí es un zapato diseñado en Ecuador, ¿sí? Para un escalador ecuatoriano que gracias a ese diseño llegó a ser campeón mundial en la competencia de velocidad. La competencia de velocidad, los escaladores suben 15 metros. El récord ahora mundial es subir 15 metros en 5.20 segundos. Para ello, no solamente necesitan su agilidad física, sino que también necesitan implementos adecuados. Y aquí en Ecuador se diseñó un tipo de zapato exclusivo para este tipo de escaladores y que permitió que Ecuador tenga varios campeones mundiales, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos el primer escalador que usó este tipo de diseño y que logró ser campeón mundial, él realizó todo un proceso en el que quería él identificar que los zapatos de escalada que se utilizan normalmente para escalar no tienen el diseño adecuado para competir en esta modalidad. Y entonces se analizó en la naturaleza y basados en el basilisco es una lagartija, ¿sí? Es un reptil, ¿sí? Que se parece a la lagartija, pero que puede caminar sobre el agua. ¿Sí? El basilisco, como ustedes ven ahí en la imagen, puede caminar sobre el agua. Haciendo el análisis de sus patas, y no solamente sus patas, sino del proceso de movimiento que tienen sus patas, el basilisco generaba un ensanche en sus patas, ¿sí? Para poder tener una mayor área sobre la superficie y con ello darse su impulso para mantenerse sobre el agua, ¿sí? Aparte de combinarse con la velocidad de sus movimientos y la agilidad. Entonces, este diseño orgánico basado en esa garra del basilisco, en la pata del basilisco, dio el paso a este diseño de un producto que también tiene una configuración muy similar, que permite ensancharse el momento en que se presiona sobre las presas de escalada, ¿sí? Entonces, se tiene todo un análisis, se hizo todo un análisis de fotogramas, de biomecánica y demás para ejecutarlo directamente. Entonces, también la aplicación en los productos podemos encontrarlos el diseño orgánico. Y aquí es en donde va interviniendo ya la parte de ingeniería, porque aquí ya se necesita un análisis biomecánico, se necesita analizar cuál es el movimiento que está ejecutando un deportista para un deporte específico y a partir de ese movimiento decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cómo puedo yo mejorar? ¿Cómo puedo yo optimizar su tiempo? Miren, por ahí hay un estudio de Speedo, si no me equivoco, en la que lograron modificar la vestimenta para los nadadores. Y la vestimenta para los nadadores la lograron modificar, miren, tan sencillo como fue ese diseño orgánico. En la estructura de la tela se puso un estampado muy fino, pero que tenía ese estampado con una pintura específica, que esa pintura específica lo que hacía es repeler el agua de la misma manera que las escamas en los peces repelen el agua. De tal manera que lo que hacía es disminuir la fricción del nadador con el agua. Entonces tenía posicionado en toda su vestimenta esos elementos que les decía que son estampados similares a las escamas y permitía que el escalador, perdón, que el nadador disminuya sus tiempos en el nado porque la fricción se disminuía. Fue tan bueno ese diseño que lastimosamente fue prohibido. Se utilizó en 2 campeonatos mundiales y si no me equivoco fue una olimpiada, pero después de eso se prohibió, porque fue en la época en la que se empezaron a batir récords, pero se denotó, claro está, que existía ciertos inconvenientes, porque no todos los escaladores, perdón, no todos los nadadores usaban, perdón que estoy traumado ahí, no todos los nadadores usaban el mismo traje, y por lo tanto no estaban en igualdad de condiciones. Y se dijo pues que es una ayuda técnica que da demasiada ayuda hacia los nadadores y por lo tanto se prohibió su uso. Sin embargo, miren cómo ese estudio de la naturaleza logra optimizar los elementos. Si vamos al análisis ya no para ser un campeón mundial, sino que vamos al análisis para el gasto energético, solamente de personas que hacen ejercicio, miren cómo podríamos nosotros aumentar solamente utilizando este tipo de vestimenta. Y así una infinidad de diseños de productos que podemos encontrarnos que están basados en la naturaleza. Aquí en la Universidad Técnica del Norte también usamos el diseño orgánico. Ustedes escucharon el día de ayer, pues, una de las charlas, y hay varias tesis. Yo solo la tomé esta, ya que se expuso el día de ayer. Sin embargo, hay varias tesis que están basadas en el diseño orgánico. Y esta vez están basadas en el diseño orgánico porque se necesita y se requiere que los elementos que estamos diseñando se adapten a perfección a lo que nosotros estamos diseñando, ¿sí? Entonces, miren, se diseñó por parte de Sebastián una máscara full face para rehabilitación respiratoria post-COVID.
Es la máscara que vemos ahí en la fotografía. Sin embargo, si no hubiéramos utilizado la parte del diseño orgánico, exclusivamente la parte del modelado para absorber los elementos de una cara promedio de la región, lastimosamente no hubiéramos logrado tener el objetivo en el que no tengamos fugas en toda la máscara sin necesidad de usar elementos que nos permitan a nosotros restringir la salida de aire, ¿sí? Entonces, miren, lo importante de esto es que a partir de un modelo 3D, de una cara promedio de un latinoamericano, se modeló las curvas exactas para permitir que la misma pieza, la pieza que está aquí en negro, que es la pieza que está hecho de un material similar al caucho, que es el TPU en impresión 3D, coja la curvatura adecuada de la cara y solamente ese elemento, sin necesidad de adicionar empaques o esponjas o elementos que nos permitan aislar el paso de aire, ese propio elemento con la tensión de la máscara hacia la cara, que se acopló a perfección por las curvaturas que se logró adquirir de ese modelado orgánico, pues sea funcional. Entonces, miren, como esta parte del diseño orgánico también nos permite a nosotros ver ahí que no tenemos una máscara cuadrada con esquinas que se ven feas, y además la sección que nosotros vemos entre la nariz y la boca es una sección que también se acopla a perfección y no permite la fuga de la parte de la nariz y la boca hacia la parte de los ojos, porque aquí esta máscara de rehabilitación lo que hace es insertar oxígeno más o menos a un flujo de 7 litros por minuto, insertar oxígeno, y la idea es que el oxígeno se quede aquí y no en la parte de la cara, y que todo lo demás esté aislado para evitar fugas y que toda la circulación de aire salga por ese filtro. Entonces, el diseño orgánico aquí sirvió para tener la base y las curvas adecuadas que no se pueden lograr con un diseño normal, que no se puede decir vamos a empezar a hacer estas curvaturas con estos radios y demás. No, solo se va a poder lograrlo a partir de un modelado orgánico, y a partir de ese modelado orgánico se obtuvo el concepto, y de ese concepto se obtuvo esta máscara en donde se realizó ya el diseño de esta máscara. Pero esto ya es un diseño orgánico, que claro, se utilizó después software de ingeniería para simular y demás. Sin embargo, todo vino desde el proceso de basarnos con una forma de la naturaleza, ¿sí? Entonces, ya enfocados en la ingeniería, hay varias formas, sobre todo en la parte de la bioingeniería, que nosotros utilizamos el diseño orgánico. Muy utilizado estamos el diseño orgánico en la ortopedia, donde tenemos férulas, donde podemos encontrarnos férulas de miembros superiores, inferiores, que ahora ya las hacen personalizadas. A partir del escaneo de los miembros, se imprime una férula que tiene esa forma exacta de la mano, la forma exacta de la pierna, y que pues se adapta perfectamente a cada uno de los pacientes. Entonces, en la ortopedia el uso del diseño orgánico es bastante alto. En las prótesis, nosotros tenemos prótesis funcionales y prótesis ornamentales, pero también hay las que cumplen las dos cosas, es decir, son prótesis que funcionan y que también dan una buena visión hacia los demás, es decir, son ornamentales en cuanto a la parte visible, porque hay prótesis que solamente las usan las personas, pero que no generan el movimiento del paso, no permiten hacer una caminata correcta, sino que solamente se la usa para que se observe bien, que se observe como una pierna. Es más, hay prótesis ornamentales muy cercanas a la realidad porque están escaneadas a partir de la otra extremidad, y a partir de esa otra extremidad se construye esta prótesis. Sin embargo, hay prótesis funcionales que son netamente mecánicas, pero que a la vista no son tan llamativas, y que si nos vamos a la parte psicológica del paciente, él se siente mal de tener un fierro ahí en su pierna y que la gente le esté viendo mal. Hay muchos estudios a nivel psicológico que nos indican que las personas, sobre todo los adultos, les digo, pasa esto en los adultos, cuando son amputados alguno de sus miembros, buscan reemplazar o tener esa prótesis, pero con algo que se asemeje o que sea muy parecido a los miembros que ya tienen, tanto funcionalmente como ornamentalmente. Y ahí interviene el diseño orgánico. Para los niños no hay mucho problema porque ellos más bien prefieren parecerse a Iron Man, parecerse a Hulk, y por lo tanto el diseño es mucho más fácil y es mucho más adecuado para los niños. Sin embargo, para los adultos no. Otra aplicación del diseño orgánico es en la realización de guías quirúrgicas. Hoy vamos a hacer un ejercicio de una guía quirúrgica, ¿sí? Esperemos que nos dé el tiempo para hacerlo. Entonces, las guías quirúrgicas nos permiten a nosotros tener, como quien diría,
las reglas exactas para el cirujano a que pueda realizar una cirugía, a que haga cortes a perfección, a que haga perforaciones con la inclinación adecuada para que no tenga fallos en su procedimiento quirúrgico, de manera que a la larga llegue, posicione la guía quirúrgica, realice los cortes que tenga que realizar, realice las perforaciones que tenga que realizar, optimice su tiempo en el quirófano, que es dinero, que también disminuye el peligro para el paciente y demás, y a partir de eso, pues pueda él, a partir de otras guías quirúrgicas, reensamblar huesos, realizar ciertos elementos para el posicionamiento de fijadores que les permitan sostener huesos y demás. Y la otra aplicación es basado en las formas de la naturaleza, pero las existentes, y a partir de la absorción de imágenes de tomografías, ¿sí? Y de resonancias magnéticas, reconstruir y generar lo que se conoce como biorréplicas, es decir, hacer órganos y partes. Y estos, netamente, nos permite a nosotros absorber las formas de los órganos, no solamente los órganos buenos, sino que lo importante de las biorréplicas es que nos puede servir para sacar un modelo que permita realizar una planificación quirúrgica en operaciones muy complejas y por ende el médico pueda estar probando cómo va a realizar la intervención, teniendo ahí tal vez un hígado incluido su tumor, un estómago incluido el tumor, saber el tamaño exacto del tumor, saber las herramientas adecuadas para realizar el corte del tumor, saber la posición que se encuentra un tumor en el cráneo, cómo va a ser el corte del cráneo y practicar todo ese proceso a partir de esas formas que nos encontramos desde las resonancias magnéticas y demás, ¿sí? Entonces, con todos estos elementos también nosotros podemos aplicar el diseño orgánico, porque todo lo que vamos a llamar como diseño orgánico es el diseño que está basado en las formas de la naturaleza. Y una de las formas de la naturaleza y de los elementos de la naturaleza más complejos es el ser humano, ¿sí? Entonces, el primer software que yo espero que ya estén descargados por ahí, manden una reacción para poder verles a ver si es que ya está descargado o no está descargado, es el Mesh Mixer, ¿sí? Eso, perfecto. Por ahí ya nos están diciendo que sí está descargado, entonces yo ya puedo ir basándome en lo que vamos a ir optimizando en este día. El primer software es el Mesh Mixer, es de Autodesk, es uno de los software de Autodesk que son gratuitos, son abiertos, no son de pago, no son licenciados, y Mesh Mixer en sí basa toda su configuración, perdón. Mesh Mixer basa toda su configuración en manejar los diseños basados en una malla triangular. Entonces, Mesh Mixer está basado en manejar los STLs directamente, ¿sí? Es decir, los STLs, si nosotros los vemos, son una cantidad de triángulos que conforman una malla y basados en eso está distribuido el posicionamiento y todos los algoritmos para las impresiones 3D, ¿sí? Entonces, Mesh Mixer es uno de esos software que nos permite a nosotros modificar esa malla. Es algo que nosotros, si tuviéramos un STL en otro software de diseño, no podríamos hacerlo. Sin embargo, este es como que nosotros tuviéramos un bisturí quirúrgico y con eso podríamos nosotros estar haciendo los cambios que queramos sobre un modelo específico. Replicarlos, sacar nuevas formas, adaptar nuevos elementos y que estén siempre basados en las curvas originales de las que queremos mantener. Y el otro software con el que nosotros vamos a trabajar es el Cura. El Cura, en cambio, es un software que nos permite a nosotros configurar una buena impresión 3D. No vamos a meternos en la parte de impresión 3D, solo veremos por qué es necesario conocer un poco el Cura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo diseño orgánico, y cualquier diseño, no solamente orgánico, sino cualquier diseño, es importante tener un modelo, un prototipo previo que tal vez no esté en el material original, que tal vez no esté en los elementos originales, sino que nos permita a nosotros observar y visualizar si el ensamble va a ser adecuado, que nos permita a nosotros observar si las piezas se van a acoplar, que nos permita observar si tenemos el espacio adecuado. Y eso en la computadora, en el software, no podemos analizarlo. Por ahí lo vamos a ver y decimos, sí va a alcanzar, pero el momento en que ya lo vamos a construir, si no hacemos ese pequeño paso del prototipado rápido en el que podamos observar si es que estos diseños van a ser funcionales, resulta que inclusive podemos perder mucho dinero porque tal vez el proceso de manufactura salió costoso, ¿sí? Entonces, en cambio, si yo hago un prototipado rápido previo,
analizo el diseño y este me permite generar lo que se conoce como un diseño concurrente o recurrente, que nos permite, es decir, como veo que hay que corregir, corrijo, imprimo el nuevo prototipo, veo que está adecuado o si no veo las nuevas correcciones y me mantengo en un círculo hasta obtener el diseño que esté listo para pasar al proceso de manufactura. No saben cuánto dinero ahora. Ustedes dirían, no, ¿cuánto que se gasta ahí? No. Miren, que gastar tal vez en unos prototipos rápidos, unos 20, 30 dólares, comparado a que ustedes hagan un mal diseño y manden a manufacturar y que les cobren 400, 500, 600 dólares y resulte que ese diseño no es funcional y vuelvan a tener que hacerlo y otra vez pagar otros 500, 600 dólares, esos 30, 40 dólares no son nada frente a una pérdida por no haber validado ese diseño previamente. Entonces el Cura nos permite a nosotros validar a ver si es que vamos a poder imprimirlo, si se lo va a imprimir, nos permite imprimirlo para poder validar el prototipo funcional de nuestro diseño también, ¿sí? Entonces, antes de entrar al caso de estudio, vamos un poquito a analizar el software del Mesh Mixer, luego analizaremos un poquito el Cura y ahí sí nos dedicamos al caso de estudio. Entonces, déjenme parar esta presentación por aquí y seleccionar el Mesh Mixer que está por acá. Entonces, voy a apagar la cámara porque antes de que muera en el intento, nunca se sabe. Y vamos a ver, aquí está el Autodesk Mesh Mixer. ¿Me confirman, porfa, si es que se está observando? Sí, Inge, sí se ve. Ya, muchas gracias. Entonces, una vez que ustedes ya se descarguen el Autodesk Mesh Mixer, ustedes lo pongan lo abran, ¿sí? Van a tener una interfaz muy similar a la que yo tengo, ¿sí? Tanto la interfaz de Windows como la de macOS es muy similar, así es que no vamos a tener inconvenientes porque todas tienen las mismas características, mismas funcionalidades. Entonces, el Autodesk Mesh Mixer tiene muchas funcionalidades, hoy vamos a ver algunas de ellas. Inclusive en el Autodesk Mesh Mixer yo puedo generar soportes, yo puedo cambiar el mallado, puedo cambiar inclusive el relleno de las piezas para optimizar procesos de impresión. Sin embargo, esos son procesos más complejos que pues tardan más. Ahora nos vamos a enfocar en exclusivamente copiar una forma orgánica para generar nuestro modelado orgánico y a partir del modelado orgánico diseñarnos una guía quirúrgica, ¿sí? Entonces, bien, yo les decía que nosotros tenemos el Mesh Mixer ahí y tenemos una tabla, una pequeña tabla que está en el centro de la presentación, en donde hay varias opciones de importar, de abrir, de seleccionar un elemento rápido y demás, ¿de acuerdo? Además, tenemos una barra a la izquierda en donde podemos encontrar las funciones que nos van a ayudar el Mesh Mixer. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien. A ver, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a elegir una forma para poder insertarla, ¿sí? Entonces vamos a insertar una esfera rápidamente. Es una inserción rápida, solamente para ver cómo funciona. Entonces, quiero que inserten la esfera, por favor. Quiero primero confirmar. Me confirman en el chat si todos ya están abiertos en Mesh Mixer. Como son educados, todos vamos ahora a darles la capacidad de que activen su audio, ¿sí? Para que puedan ir realizando preguntas y ordenadamente ir interactuando sobre el proceso, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el Mesh Mixer y espero que todos tengan ahí ya la esfera, ¿sí? Bien, entonces continuamos. Voy a hacer esto a un ladito, ya les activé. Perfecto. Listo, entonces, tenemos una esfera, ustedes tienen el control en el mouse, si ustedes presionan el scroll, hacen clic, pueden rotar, si ustedes ven en la esquina superior derecha tenemos un cubo en donde nos muestra las caras, las vistas de nuestro elemento, ¿sí? Entonces tenemos el superior, el derecho, el frontal, el izquierdo, el inferior y demás, ¿sí? Entonces, si ustedes presionan el scroll del mouse, pueden ustedes rotar al elemento, ¿sí? Ahora nos vamos a ir nosotros a la parte superior en donde dice ver, ¿sí? O view, y vamos a elegir y activar. Nosotros vamos a elegir y activar el que dice mostrar el Object Browser o Show el Object Browser,
Entonces, con eso a nosotros nos va a aparecer pues un elemento que nos permite a nosotros interactuar con el modelo, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros el elemento que nos va a permitir interactuar y aquí el Object Browser nos permite observar al objeto, nos permite ocultarlo en el caso de que quisiéramos ocultarlo o mostrarlo en el caso que queremos mostrarlo, nos permite copiarlo, podemos aquí nosotros copiar las veces que quisiéramos, no se nota que está hecha la copia porque las copias están una encima de otra, sin embargo, luego podemos arrastrarlo y posicionarlo, que ya vamos a ir viendo cómo lo podemos arrastrar y posicionar. Entonces aquí en la parte de shaders, ustedes tienen la opción de darle una textura, un color específico a nuestras esferas y es tan fácil como seleccionar y arrastrar y nosotros podemos cambiarle de color a la esfera. Inclusive tenemos la esfera que es transparente, que nos permite ver la textura interna, si es que tuviéramos elementos a nivel interno, ¿sí? Entonces intenten ahora, probando cambiar un poquito los colores de estos elementos, arrastrando exclusivamente estas esferas que están en shaders y para cambiar el color de nuestra esfera. Eso ya cuando trabajemos con varios elementos a nivel del software, pues es necesario que cada uno tenga un color para poder identificarlos. La forma es rápida para hacerlo, ¿sí? Entonces intenten hacer eso, por favor. Bien, vamos a continuar. Ahora, lo que vamos a ver nosotros también es que vamos a activar que esté libre y la elección de rotar libremente, por lo tanto nos vamos a ir a archivo y nos vamos a ir a preferencias, archivo y preferencias y nos sale pues una pantalla en donde debemos activar el que dice Enable Free Rotate, ¿sí? Para que se nos active la rotación libre, ¿de acuerdo? Para los que no tengan ahí, entonces ya pueden, nosotros ya podemos modificar la rotación del elemento a los que no les estaba funcionando, ¿sí? Ahora vamos nosotros a realizar varias acciones sobre esta esfera, ¿sí? Para ello, entonces vamos a generar una copia de la esfera. Y esta copia de la esfera solo seleccionamos en el Object Browser la esfera y ponemos copiar. Y automáticamente nos sale el menú que vemos aquí en la imagen para poder transformar el elemento copiado. Entonces, el elemento copiado que nosotros estamos transformando lo vamos a arrastrar para separarlo de un elemento usando estas flechas. Con estas flechas yo puedo arrastrar directamente las esferas a posicionarlas en otras posiciones, ¿sí? Entonces estamos ahí, estoy medio dañado el scroll para alejarme con el zoom, pero ahí estamos. Entonces miren, yo puedo separar las esferas para identificarlas, moverlas, ustedes también empiecen a moverlo ahí. Podemos, como ustedes ven, se apareció un menú aquí, en donde yo puedo trasladar en coordenadas X, Y, Z la esfera, si no quiero hacerlo así manualmente, donde yo puedo rotar la esfera, bueno, la esfera no se nota porque tiene la misma forma en todos los lados, ya veremos con otro objeto, donde yo puedo escalar la esfera, hacerle que esté a escala 1,1 de la copia o que tal vez esté a escala 2,2, ¿sí? En un eje o en todos los ejes y pudiendo obtener, o también que esté a escalas mucho más pequeñas, ¿sí? Dependiendo del eje sobre el que quiero yo ejecutar el escalado. Entonces, miren, ahí tengo una esfera más pequeña en donde yo puedo manipular y demás, ¿sí? Y yo puedo darle también el tamaño a la esfera dando las coordenadas X, Y, Z para que me dé la configuración, ¿sí? Una vez que esté listo, ponemos aceptar y tenemos listas nuestras dos esferas. Si ustedes ven, aquí tenemos las dos esferas. Para reconocerlas podemos cambiarles de nombre. Hacemos doble clic sobre la una esfera y ponemos roja y en la otra le podemos poner dorada solamente para estar observando lo que estamos haciendo. Entonces hasta ahí les vamos a dar 2 minutitos para que lo que observaron puedan ejecutarlo, por favor.
Bien, entonces, ahora hagamos una de estas esferas transparentes, a la grande, por ejemplo, y como ustedes ven, puedo yo observar lo que pasa en la parte interior de la esfera, ¿sí? Eso es uno de los elementos que podemos observar dentro de la esfera. Entonces, bien, arrastremos, pongámosle de otro color, presionando la barra espaciadora nos va a salir otros menús que podemos nosotros ahí acercar, alejar el zoom, cambiarle de color específicamente y darle la forma de un mallado específico. Ahora, Mesh Mixer tiene otras herramientas adicionales que nosotros podemos utilizar. No solamente el insertar la esfera, sino que nos da al hacer clic donde dice Mesh Mixer la opción de insertar diferentes formas primitivas como esta dona, como estos elementos, como este cilindro y estos elementos prismáticos, pero también podemos insertar brazos, orejas, cabezas. Como está basado en la parte del diseño orgánico, hay muchos elementos orgánicos que podemos utilizar, letras, números, símbolos, e inclusive podemos nosotros insertar partes propias en donde nosotros podamos tener diseños exclusivos que podamos arrastrar y utilizar para insertarlos dentro de los movimientos, ¿sí? Entonces, vamos por favor a probar escogiendo aquí uno de los elementos, por ejemplo, esta dona, la vamos a arrastrar y la vamos a posicionar sobre la que se llamaba roja. Entonces, en ese instante se queda pegada esta dona sobre el elemento rojo. Yo puedo variar el elemento de tamaño a partir del elemento indicador ahí, puedo variarle su posición o ubicación, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es exclusivamente poner aceptar, pero siempre identificando que esté creado un nuevo objeto, porque hay varias opciones en estas características. Aquí podemos nosotros hacer que esté a la misma malla de la esfera, que le llamamos roja, o que haga una unión booleana, o que haga una resta booleana, o si no, que cree un nuevo objeto. Entonces vamos a ponerle que nosotros queremos que cree un nuevo objeto. Y ahí estaría ya la dona. Entonces seleccionamos el elemento que nos apareció en el Object Browser y ponemos dona. Y tendríamos nosotros ahí la dona podemos cambiarla de color, podemos ponerle otro color para identificarla, ¿sí? Y tenemos ahí un elemento. Ahora esta dona, si quiero todavía modificarla, yo solamente debo seleccionar aquí en el Object Browser y a partir de la selección del Object Browser, yo lo que debo es seleccionar la opción de editar y poner la opción de transformar. En la opción de transformar, de nuevo accedo al menú de trasladar en X, Y, Z, rotar en X, Y, Z, escalarla o darle el tamaño en X, Y Z. Entonces, juguemos un momentito ahí, posicionándola en otro sitio, a la dona específicamente, para que se adecue a esto, ¿sí? Vamos a darles igual un minutito para hacer esto. Ahora, para optimizar un poquito el tiempo, vamos a la herramienta seleccionar. En la herramienta seleccionar, vamos a escoger que aquí en la parte superior el botón está en la parte de brush, ¿sí? Y en la parte de brush, yo voy a delimitar cuál va a ser el tamaño de mi pincel. Si ustedes ven, cuando yo posiciono el mouse sobre el objeto, pues se mueve ahí una esfera, dependiendo de cómo yo varíe el diámetro que yo tenga aquí en el elemento, será el elemento que me va a permitir a mí seleccionar. Entonces yo puedo seleccionar aquí varios elementos de la dona, pero no estaba seleccionando la dona, vamos a la parte de la roja, seleccionar, y puedo yo seleccionar ciertas secciones, y esto es en donde nos permite a nosotros copiar las curvaturas orgánicas, porque a partir de este select, yo puedo, por ejemplo, en este instante voy a seleccionar este elemento que está aquí. Una vez que seleccionemos, nos vamos a modificar y vamos a poner Smooth Boundary para que esa selección no se vea así fea con esas curvaturas, sino que nos dé una adecuada curvatura.
en smoothness que nos permite a nosotros disminuir esa curvatura, le vamos a dejar en 50% para que nos corrija y ponemos aceptar. Si ustedes ven, ya esa selección está eliminado todas esas gradas que estaban ahí generadas y yo a partir de esa selección puedo hacer muchas cosas. En la opción de modificar, ¿sí? Yo puedo invertir, yo puedo expandir, yo puedo contraer, yo puedo, además de eso, en la opción de editar, yo puedo eliminar, sacar un offset, yo puedo extruir el elemento, ¿sí? Yo puedo separar al elemento para que sea un elemento muy aparte de la esfera, yo puedo borrarlo. Entonces hay varias opciones. Ahora vamos a poner nosotros la opción de offset y vamos a poner cuánto queremos levantar esa pieza con respecto al, le vamos a extruir, cuánto le vamos a mover esa pieza con respecto al elemento, ¿sí? Entonces ustedes pueden aquí regular como todo ese elemento que está seleccionado, yo lo podría sacar, distribuir, movilizar y demás, ¿sí? Para darle un offset. Voy a poner cancelar, porque otra opción que nos va a hacer un proceso similar es el que se llama extruir. En cambio aquí, al elemento seleccionado, nosotros le vamos a copiar para que tenga una extrusión específica, ¿sí? Y entonces, en base a la dureza, lo que hace es eliminar esos filos cortantes que ustedes ven en esa posición, ¿sí? Y lo que puede es permitir tener una curva mucho más orgánica también ese elemento que estoy extruyendo. Y en cuanto a la densidad, pues también yo puedo hacer que la parte de la malla tenga una densidad específica con mayor característica del mallado triangular que está basado en los DCTLs o tener una menor cantidad de elementos triangulares. Entonces yo voy a aquí simplemente al hacer doble clic voy a decir que se haga un offset de 1 milímetro. Como la esfera es pequeña, pues el offset se ve bastante grande, pero yo ya puedo copiar esa parte de la esfera. Entonces, como ya he creado yo mi elemento adicional, yo puedo a partir de ese elemento que está ahí extruido seleccionar el tipo del offset que se va a dar, si es un tipo plano, si es un tipo offset, es decir, si queremos que salga a la larga un elemento tipo a nivel superficial plano o queremos que siga la misma curvatura, si queremos que sea constante a la pieza o no. Entonces todo eso vamos a poner aquí en aceptar, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, nosotros podemos ejecutar varios elementos sobre la pieza y que podemos nosotros seleccionar y copiar varias formas. Podemos hacer otra selección para repetir a los que se atrasaron. Esa selección que nosotros tengamos aquí, la vamos nosotros a modificar. Primero a crear un Smooth Boundary para que se nos corrija ahí un poquito. Y luego lo que vamos nosotros a hacer es que vamos nosotros a crear en la sección de edit, le vamos a separar. Al momento que ponemos separar, a diferencia de lo que acabamos de hacer en este instante, ese objeto que estaba ahí seleccionado ya es otro elemento adicional. Si ustedes ven aquí ya apareció el elemento roja part. A diferencia de este de acá que sigue siendo parte de la roja. Entonces este elemento que está como roja part, de nuevo yo podría seleccionarlo completamente con la letra G. Podría yo generar una extrusión, ¿sí? Y similar a la otra extrusión que nosotros hicimos, pero vamos a ver cuál es la diferencia de estos elementos. Que yo podría ocultar la esfera y si ustedes observan, este elemento tiene exactamente la curvatura de la esfera y de esto puedo yo absorber formas con las que puedo yo absorber la curvatura. Hay una tesis también que hizo otro estudiante aquí en la universidad donde hizo plantillas personalizadas y que a partir del escaneo del pie generó una plantilla que tiene la forma exacta y que se acopla exactamente al pie, gracias a esta herramienta también, gracias a esta herramienta, ¿sí? Esa es la tesis de Kevin Dorado, le pueden ustedes consultar, Kevin ya defendió esa tesis, ya pueden encontrarla en el repositorio digital y ver y observar el proceso que él realizó dentro de este elemento. A estos elementos nosotros podemos también realizar lo que se conoce como el esculpir, ¿sí? Es decir, que yo puedo sobre estos usar ciertos elementos de escultura para darles formas o eliminar cosas que estén muy agresivas. Sobre todo se utiliza para modelos médicos en donde no siempre todo está adecuado, hay cierto ruido en las resonancias magnéticas y es necesario borrar cada parte. Pueden coger cualquiera de estos instrumentos para realizar este elemento, por ejemplo, cojan el drag y pues conforme ustedes van viendo, yo voy modificando la forma, es como que tuviera ahí un pincel en el que voy esculpiendo y voy aumentando
cosas y elementos a cada uno de estos elementos que yo estoy aquí realizando, ¿sí? Cambiamos nosotros de pincel. Yo puedo, basado en esto, miren, ir distribuyendo, que es lo que voy haciendo. Puedo hacerle que sea mucho más fuerte. Si pongo la fuerza, pues va a hacerle en un solo clic un movimiento bastante fuerte, o si la disminuyo, esta nos permite para ir corrigiendo levemente elementos estructurales que tal vez están con un error y que necesitamos nosotros corregirlos, ¿sí? Y la parte de la profundidad, si nosotros queremos que se afecte a nivel interno, pues saldrá la parte de la profundidad, si no, pues no se afectará a nivel interno. Entonces, si ustedes observan, yo ya he hecho un elemento que le he acoplado a la esfera y que puedo yo seguirle complementando con los elementos gracias a esta herramienta Esculpir. Entonces, vamos a darles igual 2 minutitos para que, por favor, usen esas herramientas y puedan observarlas rápidamente. Bien, la siguiente herramienta está en la opción Edit y es el plano de corte. La siguiente herramienta es bastante utilizada también porque nos permite a nosotros trabajar con los elementos y a través de un plano de corte ejecutar cortes, separarlos o solamente dividirlos en secciones. Entonces, miren, solamente donde queremos que pase el plano de corte, trazamos la línea, en ese instante se nos posiciona el plano de corte. Perdón, toca seleccionar la esfera roja porque estaba haciendo el plano de corte sobre la esfera roja. Déjenme anular el proceso que hicimos en este instante. Con control Z se anula exactamente igual. Selecciono sobre el objeto que quiero aplicar el plano de corte, que en este caso es la esfera. Voy a ocultar la parte adicional. Sí, que como ustedes ven, aquí genera un hueco. ¿Por qué? Porque yo le dije que le separe. ¿Sí? Yo le dije que le separe exclusivamente. No le dije que sea parte de, sino que le separe. Entonces ahora voy a hacer aquí en Edit, poner un plano de corte. Y ya solamente haciendo la línea, nosotros posicionamos el plano en que queremos ejecutar el corte. Hay varias opciones de usar el plano de corte que están aquí. Nos dice si vamos a cortar y descartar la una de las mitades. Aquí está la flecha que nos va a especificar. Si vamos solamente a separarlas realizando el corte o si vamos exclusivamente usando el plano de corte a separar en grupos, pero no a separarla como piezas independientes. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. El cortar descartando, ponemos aceptar y pues como ustedes ven la flecha estaba mostrando una mitad y esa mitad se ha descartado y nosotros tenemos aquí el objeto ya con ejecutado su corte. Ponemos control Z. Ahora vamos nosotros a escoger la que dice slice, que nos permite a nosotros separar a los dos objetos. Los dos objetos están ahí ya separados. Sin embargo, nosotros, control Z, podemos seleccionar la posición exacta del plano de corte hacia cuál objeto es el que yo quiero separar directamente. Y la otra, manteniendo las dos caras, ¿no?
no es que desaparece una, sino que están ahí, sino que están cortadas. Y la otra es dividir en grupos, y el dividir en grupos lo que nos permite a nosotros es el solamente hacer que la esfera tenga dos grupos, y todo lo que atravesó, como esto también era parte de la esfera, tiene dos grupos, y si ustedes observan, cada grupo tiene un color, y con eso puedo identificar los grupos, y tal vez, si yo requiera solo trabajar con la mitad de la esfera, cuando yo ponga seleccionar y seleccione haciendo un clic sobre la esfera y ponga la G de grupo, solo me va a seleccionar esa mitad de la esfera, ¿sí? Entonces, si esa mitad de la esfera yo quiero, pues, generar una separación, yo quiero hacer una instrucción, yo quiero el reducirla, yo quiero el hacer y el crear una nueva cara de grupos, el que yo quiera ejecutar sobre este elemento, nos permite a nosotros hacerlo sobre esa sección en especial. Entonces, si yo quisiera coger solo un cuarto de la esfera, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues directamente ir a Edit, poner un plano de corte, pero que ahora atraviese por ahí por la esfera, le posicionaría para que esté en el lugar adecuado, diré que quiero que me haga grupos, y si ustedes observan, conforme yo use el plano de corte, voy a tener mayores divisiones en toda mi esfera para yo poder optimizar. Y por ejemplo, si yo pongo la herramienta Select, solamente se expandiría, perdón, para esa sección, ni siquiera para estos elementos que están aquí cerca, y con eso yo puedo trabajar directamente sobre ellos. Ahora, cuando se maneja bastante este tipo de elementos a nivel estructural, a nivel orgánico, la estructura puede sufrir ciertos errores y que nos va a dar errores de impresión. Para eso, previo a enviar esto a imprimir, debemos usar esta herramienta que nos dice análisis. Y el análisis vamos aquí a identificar varios elementos que nos van a apoyar dentro de esa estructura. El uno que es el inspector, en donde va a haber aquí esferas de diferentes colores que nos va a decir que existen errores. Por ejemplo, aquí este error es que como cortamos esta pieza, ¿sí? Aquí hay un hueco, y ese es un error que está dentro de la estructura. Entonces aquí nos permite seleccionar cómo hacer el error, ¿sí? Y cómo repararlo automáticamente. Entonces, si ustedes ven, ya he reparado el error en la esfera, el mismo software me ayuda a repararlo porque le dije que siga la estructura. Yo puedo decirle que sea también una corrección del error plana, ¿sí? En donde, como ustedes ven, quedó ahí una sección plana, ahí se ve mejor, creo yo, una sección plana en donde estaba el orificio, y nos va a corregir todos los errores que nosotros tengamos. Normalmente que en estas piezas básicas no hay muchos errores, pero cuando absorbemos los ETLs complejos, pues tenemos errores de diferentes formas, ¿sí? Y pues tenemos el de minimal fill, en donde solo requerimos que lo rellene con la menor cantidad de material, ¿sí? Que está totalmente mínimo, y cuando esto se imprima, esta impresión pues no va a tener la misma textura que los elementos que están alrededor, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué más puedo yo ver aquí? Yo puedo ver los espesores que se ejecutan dentro de las piezas. Como toda la pieza es del mismo, me indica el espesor más pequeño que nosotros tenemos y que podríamos tener ahí un inconveniente en cuanto a la impresión. Es solamente herramienta de análisis, ojo, es la herramienta de análisis, nos permite analizar la estabilidad. Si es que nosotros le posicionáramos en ese sitio del plato, si es que ese elemento mientras está imprimiendo va a ser estable o va a moverse por algún aspecto por algún movimiento o roce de la herramienta. Podemos también nosotros ver si es que se requiere o en dónde se va a requerir soportes. Como ustedes ven, miren, aquí ya nos está marcando los sitios en donde deberíamos poner los soportes, si podemos generar esos soportes, si queremos que esos soportes se generen automáticamente, si queremos que esos soportes se conviertan a sólido. Eso quiere decir que se generen nuevas piezas, voy a poner aquí, que van a hacer los soportes directamente, que como ustedes pueden ver yo podría ocultarlos para luego seguir trabajando exclusivamente con la esfera que yo tenía, ¿no? Y luego pues hacerlos aparecer para observar los soportes que me permiten también optimizar en cuanto a la impresión, ¿sí? Entonces aquí puedo hacer varias cosas en el mixer. Lo que me interesaba es un poquito este manejo para usar un poquito rápidamente en el caso de estudio todas las opciones que nosotros tenemos. Aquí también tenemos la opción de generar un sólido. A partir de este sólido yo puedo hacer que esta esfera se convierta ya en un sólido. Si ustedes ven la diferencia, al ser un sólido ya nos da estos elementos que van a ser muy similares a cómo se va a dar la impresión, ¿sí?
Entonces ya la parte roja se ha hecho un sólido y podemos ver exactamente cómo se va a ver el elemento impreso, ¿sí? Entonces ahí podemos nosotros hacer una mayor densidad de malla, me da un mejor seguimiento al objeto original. Sin embargo, me consume una mayor cantidad de memoria y por ende también el archivo se hace más pesado. Y una menor malla, le voy aquí a actualizar. Como ustedes ven, miren, al ser una menor malla, la impresión se le hace más básica, la esfera ya no tiene su curvatura específica, sino que ya aparecen los elementos lineales que conforman la esfera porque se da una menor densidad de malla. Entonces yo puedo aquí jugar con estos elementos de tal manera de hacer que el objeto sea menos pesado, que el objeto tenga una rápida impresión, que el objeto, por ejemplo, si estoy haciendo solamente un prototipado rápido para observar ciertas cosas, puedo hacer que la malla no sea tan densa y demás, pero si estoy sacando objetos con acabado final, pues puedo hacer que esa malla sea mucho más densa y me va a dar un mejor acabado en cada una de las secciones del elemento. Entonces, por eso, por aquí podemos jugar con varias cosas. Ahora, les voy a enviar a su chat un STL. Déjenme ver dónde lo puse. Por aquí estaba. Un STL con el que vamos a trabajar para hacer nuestro caso de estudio. Aquí está. Chat. Por favor, descárguenlo. Descárguenlo. Ya vamos a ver cómo abrirlo en el Mesh Mixer. Está en... Ya, ahora sí se envió. Me confirman ahí con una reacción si ya les llegó. Se llama M3CP2. Una partecita de una mandíbula. Vamos a hacer una guía de corte para una mandíbula. Ese es nuestro caso de estudio. Entonces voy a compartirles un ratito la presentación. Me confirman si están viendo la presentación. Vamos a hacer nosotros una guía quirúrgica de corte para una osteotomía mandibular, ¿sí? Entonces, esta guía quirúrgica, que es la que estamos viendo ahí en la pantalla, debe tener ciertas características. La primera es que se acople a la forma exacta de la mandíbula que queremos recortar para que nos permita optimizar el tiempo de corte. Segundo, que permita la inserción de la cuchilla del cirujano, y la cuchilla del cirujano tiene un espesor de 2 milímetros. Por lo tanto, esta deberíamos hacerlo al menos de 2.5 milímetros. Y tercero, que permita fijar en la posición exacta para realizar los cortes. Eso quiere decir que debe tener orificios por donde nosotros podamos insertar los pernos de fijación para que el cirujano pueda llegar, abrir, claro está, la piel, remover todo lo que tenga que remover, fijar la guía quirúrgica con los tornillos, realizar los cortes y extraer el hueso que quiere extraer, ¿sí? Para realizar esa osteotomía mandibular. Entonces, esperemos que el tiempo nos dé, ya nos queda poco tiempo, nos queda 15 minutos para el avance y luego, pues, el ver si es que podríamos analizarlo, cómo se podría imprimirlo para optimizar el proceso. Entonces vamos rápidamente, para un poquito apresurarnos ahí, vamos a abrir un nuevo documento en el Mesh Mixer. Sí, déjenme suspender lo que estábamos haciendo aquí. Ya. Y vamos a abrir directamente el elemento, ¿sí? Vamos a abrir en el Mesh Mixer. Ya les comparto la pantalla. Entonces hay varias formas de abrir el elemento. Desde Open podemos abrirlo o también podemos arrastrar el objeto hacia la pantalla. Entonces lo que voy a hacer yo, voy a arrastrar el archivo, ¿sí? Y yo tengo ahí mi mandíbula sobre la que voy a trabajar. Entonces, como vimos, requerimos,
eliminar esta sección porque se va a hacer una osteotomía, porque resulta que en la parte interna del hueso han encontrado un tumor, no está aquí tan visible, sin embargo, pues eso es lo que se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a trabajar con este elemento. Acuérdense que vamos en el Mesh Mixer a poner que se pueda observar el Object Browser, que es muy importante tenerlo a la mano para el trabajo con los elementos. Y ahora vamos a arrastrar entonces aquí, vamos a arrastrar desde Mesh Mixer un cuadrado. Lo voy a hacer rápidamente por cuestiones del tiempo que ya se nos ha ido y vamos a aceptar. Entonces una vez que está este cuadrado ahí arrastrado, vamos a modificarlo en la parte de Edit en Transformar y vamos pues a posicionarlo en el lugar adecuado. Vamos a ver que esté casi en contacto con la mandíbula, que nos permita a nosotros realizar el trabajo adecuado. Ahí estaría bien, ¿sí? Luego le vamos a dar el tamaño adecuado. Creo yo que deberíamos darle un espesor de 10 aquí, una longitud en... no, esta vamos a mantenerla en 20. Y la longitud en Z, pues esa sí le vamos a dar de unos 100, tal vez, creo yo. No, está mucho, unos 60. ¿Sí? Y ahí tendríamos nosotros el primer elemento rectangular que nos va a permitir ejecutar la guía de corte, ¿sí? Entonces ponemos aceptar. Este movimiento le vamos, como les dije, esto podríamos nosotros rotarle y posicionarle exactamente en el sitio donde queremos que esté. Movilizarle a nivel de X, Y, Z. Entonces aquí vamos a decirle que esté en 2, perfecto. En Z en 1 y este en 1. Ya, más o menos ahí está casi posicionado el elemento para que tengamos una buena guía para el cirujano, ¿sí? Vamos a arrastrar nuevamente otro objeto. Desde el Mesh Mixer vamos a arrastrar otro elemento para posicionar el otro recuadro para la cuchilla. Vamos a modificarlo. Aquí en Edit vamos a transformarlo. Perdón, no seleccioné el objeto que voy a transformarlo. Aquí en Edit transformarlo. Y vamos nuevamente pues a poner las longitudes de X. Posicionamos el elemento. Y trasladamos a nivel de ejes. Aquí está. Todavía requiere un poquito que le modifiquemos. Estaría aproximadamente. Le enderezamos. ¿Sí? Le arrastramos a que no esté tan cerca a la mandíbula. Vamos a ver el sitio exacto, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer pues es darle el tamaño adecuado, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí. Perdón, este es 20 y este vamos a hacer de unos 50 tal vez, creo yo, que debería ser. Disculpe, ¿Sí? Inge, le recuerdo que le quedan 10 minutos. Sí, muchas gracias. Gracias. Por eso estamos volando hoy día. Bien, entonces ya estaríamos con los recuadros. Voy a ver si logro, aunque sea, sacar la forma de la mandíbula para que ustedes puedan verla. Ya con los recuadros daríamos una resta booleana con un recuadro parecido y con lo que podríamos nosotros pues hacer la parte de las cuchillas, que eso es fácil por hacerlo con 2.5 milímetros. Ahora, lo que nos interesa es tomar un poquito aquí la selección de la forma de la mandíbula. Por lo tanto, voy a ver que la esfera esté adecuada y voy a posicionar por donde quisiera yo que esté exactamente mi guía quirúrgica. Por lo tanto, voy a seleccionar todo lo que requiero que sea mi guía quirúrgica para realizar el corte, que tenga la superficie adecuada, ¿sí? Una vez que esté seleccionado, recuerden, vamos a hacer ahí una pequeña smooth boundary para que se nos vayan esos elementos y tengamos un elemento con una buena curvatura. Y ahora que ya tenemos nosotros ahí el elemento posicionado, pues nosotros vamos a irnos a la parte de edición, ¿sí? A la parte de edición y lo que vamos nosotros aquí a seleccionar es que vamos nosotros a separarla.
¿sí? Vamos a separarla en primera instancia. Tenemos el objeto ya separado. Como ya está separado, yo puedo seleccionar el objeto con la letra G y ahora puedo editarlo y puedo extruirlo. Es necesario tal vez extruirlo unos 2 a 3 milímetros, ¿sí? Lo voy a hacer 3 para que sea visible para ustedes y miren como nosotros ya tenemos directamente el objeto que se va a acoplar. Sobre este objeto yo tendré entonces, para ir terminando, que arrastrar unos cilindros, perdón, eliminemos este que se arrastró, sobre este objeto que tengo aquí. No acepté la extrusión, mil disculpas. Vamos aquí a editar, seleccionar grupos, editar y extruir. Vamos a poner unos 2 milímetros que extruya, aceptar. Y ahí ya nos aparece la parte que nosotros tenemos, ¿no? Entonces vamos a ocultar y sobre este elemento que tiene exactamente la forma de la mandíbula, ¿sí? Aquí está absorbiéndose los errores internos, ya vamos a borrarlos, que tiene exactamente la mandíbula, pues nosotros vamos a posicionar el cilindro, ¿sí? Entonces vamos a coger un cilindro sobre este objeto, le damos el diámetro adecuado, vamos a Edit, Transformar, y pues para darle el diámetro adecuado, aquí vamos a seleccionar que sea de unos 10, exactamente la 10, perdón, está seleccionado el elemento que no es. Vamos a tener aquí unos 10 por 10 elementos, está muy grande todavía. 3. Entonces ahí sí ya tendríamos el cilindro, que lo que vamos a hacer es una resta booleana, seleccionando este cilindro con el otro elemento, hacemos una diferencia booleana, vamos a cancelarla, pero el elemento menos el cilindro y hacemos la diferencia booleana y automáticamente pues ya está la perforación para que ingresara. Así haríamos las perforaciones y lo que haríamos es una suma booleana con los recuadros para obtener nuestro elemento para hacer el corte sobre la mandíbula. Y entonces ahí ya tendríamos el elemento que se acoplaría a la mandíbula. Aquí como ven mi selección se me fue hacia el otro lado, por eso tuvimos ese pequeño error en los elementos, pero esa es una forma de obtener los elementos gráficos. Ojalá tengamos otra ocasión para ampliar un poquito el uso del software y pues espero que lo practiquen y lo desarrollen en estos instantes. Yo agradezco a ustedes su atención y sobre todo el interés por lo que conversábamos hoy en la mañana, ¿no? El de autoformarse, el de tratar de ser mejores, el de investigar para tratar de solucionar problemas con las herramientas que tenemos a la mano, ¿sí? Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. El mayor de los agradecimientos, ingeniero, por su excelente intervención. Les invitamos al siguiente seminario de capacitación que se dará a las 4 de la tarde y les pedimos que nos ayuden llenando la encuesta de satisfacción. Muchas gracias a cada uno de los presentes que nos acompañan esta tarde. Sí se puede usar para ingeniería inversa, se usa bastante para ingeniería inversa. Esto que hicimos ahorita es ingeniería inversa también. Y se puede usar para máquinas, piezas y demás, porque sobre todo para piezas que están rotas y que podemos escanear sus partes, aquí podríamos unirlas, corregir los errores y demás. Gracias la pregunta, Cristian. Bien, agradezco a todos y que pasen una buena tarde.